Segundo episodio, Graciela Medina, un gusto tenerte aquí. Bueno, Buenas tardes. para los que no saben, ella me dio clases de introducción a psicología en mi tercer semestre. Y bueno, es un gusto tenerte aquí para el segundo episodio de este podcast. Y bueno, Muchas gracias. primero que nada, me gustaría preguntarte ¿cuál fue tu educación? ¿Tuviste alguna especialidad? ¿Qué áreas fueron? Sí. Muy bien, pues la licenciatura que yo hice, psicología general, duró 5 años. Yo egresé en el 82, y muy bonita carrera, la verdad. Estudié en la Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León. Y los 3 primeros años se le llamaba en ese tiempo ciencias básicas, y los últimos 2 años eran como tú tomabas un área de psicología, de áreas de aplicación, y digamos que te especializabas en esa. Yo me especialicé en psicología clínica. Ok, En tiempo, la psicología clínica, la acentuación era para atender pacientes adultos principalmente, porque había otra área que se llamaba infantil. Entonces, los que querían atender niños, pues los últimos 2 años de su carrera hacían psicología infantil. Había otras 3, 4 áreas más, este, que por mucho tiempo estuvo estructurado así el plan de estudios en esa universidad. ok, Ujú. muy bien. Después hice una especialidad ahí mismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una especialidad con acentuación en psicología psicoanalítica, le llamaban ahí psicoanalíticamente orientada. Duró 2 años. Tenía dos como cierres, el de especialidad en psicología clínica, psicoanalíticamente orientada, y la maestría propiamente, que se agregaban unas materias para que tú pudieras tener el grado de máster. Entonces, hice los dos, hice la especialidad y la maestría. Y ya después hice otra maestría. En este caso fue en ética aplicada. Ok, Pero la hice en otra universidad, en la Universidad Virtual del Tecnológico, que tenía en ese tiempo un convenio con la Universidad de Deusto de España, y en un sistema híbrido entre las dos universidades hice esta especialidad. Entonces tengo esas dos maestrías, ¿verdad? ok. Y esa maestría de clínicas con psicoanálisis, con este giro de Sí, psicoanálisis, sí. ya es como, ¿qué diferencia tiene a un psicoanálisis completo, a una escuela de Claro. psicoanálisis? Por lo regular, el entrenamiento en psicoanálisis dura 3 o 4 años. Ujú, La maestría, con especialidad psicoanalíticamente orientada, duraba 2 años. Entonces, pero sí, eso sí, tenía muy buena base, tanto de teoría como de técnica psicoanalítica. Y implicaba para hacer especialidad y para hacer maestría, bueno, para hacer especialidad implica como otros entrenamientos de especialidad en que veas pacientes y que haya una serie de entrenamiento de capacitación para atenderlos, o sea, desde la técnica para atender pacientes, pero también desde la supervisión de tus pacientes con algún psicólogo que tenga mayor experiencia y que por lo regular es uno de tus profesores. ujú. Entonces, ese es el punto. Entonces, ahí en la Autónoma de Nuevo León, favorablemente, me tocó un entrenamiento de excelencia. Pero fíjate que ya venía desde la licenciatura, porque como que nos lo tomamos muy a pecho y teníamos que ver, bueno, haz de cuenta, en esos 2 años que te comento que duró Sí, la actuación, ¿verdad? En clínica, un turno completo, veíamos pacientes, por ejemplo, todo el primer año yo estuve yendo al hospital psiquiátrico que había en ese tiempo de la Secretaría de Salud de aquí de Monterrey.
Estoy yendo todas las mañanas de todo ese año a rotar ahí y a hacer prácticas clínicas de todo el año, absolutamente todo. Y el segundo año, todas las mañanas estuve yendo a, más bien, perdón, todas, varias, no, sí, sí, en la mañana, ya me Ok, acordé, a una clínica que tenía la facultad, en donde veíamos pacientes ahí presenciales, pero ya no con psicosis, como era en el hospital psiquiátrico, sino que eran más bien pacientes neuróticos y entonces, pues en una clínica ambulatoria y te programaban pacientes y te veías los pacientes y supervisabas con tus profesores. Entonces, esos 2 años fueron muy intensos en práctica clínica porque esto te estoy narrando que es como de mi agenda era un turno, le decía yo, ¿no? Un turno en la mañana para ver pacientes. En las tardes yo iba a trabajar a un instituto psicopedagógico que me ayudó muchísimo en mi carrera, muchísimo. Ahorita te platico una ok, anécdota. ok, Ajá. En todo otro turno yo iba a ver alumnos que me programaban para darles apoyo psicopedagógico, apoyo en sus clases o en lenguaje ok. o en comportamiento. O sea, yo les daba apoyo, pero ahí sí era atención individualizada, uno por uno, ¿verdad? Y en las noches yo iba a clases de la clínica, ¿verdad? Entonces, imagínate los 3 turnos ocupada, ¿verdad? Los 3 turnos de esos 2 años, pues fue súper intenso, o sea, muy, De muy, qué muy hora a qué intenso. hora acababas tus días? O sea, iba horas en la mañana, iba y comía, y luego horas en la tarde. Claro, no era avasallador toda la tarde de pacientes, ¿verdad? Eran los pacientes que tenías programado, pero pues teníamos que separar ese espacio, ya sea para atender al paciente personalmente, ¿verdad? O para luego hacer lo que le llamábamos en ese tiempo los protocolos de las entrevistas, Ok. decir que tú tenías que escribir absolutamente todo lo que veías y decía el paciente, ¿verdad? Todo lo que Ahí ocurría en el momento, todo escribirlo. podías hacer notas en el momento con el paciente, pero Ya, luego tenías que completarlo cuando ya no estaba él. ok, Entonces, te digo que era así como variadito entre ver pacientes y escribir los protocolos de las entrevistas, ok. de sesiones. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque luego la supervisabas. O sea, tú le tenías que leer a tu supervisor todo lo que habías hecho, Ok. dicho, todo lo que había dicho el paciente, etcétera. Y entonces en eso consistía, en que te estuvieras retroalimentando para ver si lo que cómo reaccionabas tú, con qué le decías, en qué quedabas, hacia dónde dirigías las entrevistas o las Tus sesiones errores y así. tratamiento. Ándale, Ujú. exactamente. Es una experiencia fenomenal Pero porque ahí nunca el supervisor estuvo presencialmente, pues no, al... No. así es, Ok, así es. O sea, era a posteriori de la ok, sesión, ¿verdad? Tenías 1 o 2 sesiones de supervisión a la semana, entonces ya llevabas tú tu lista de sesiones escritas de cómo te fue, ¿verdad? ok. Ujú. Y, por ejemplo, ahí, en esas, pues, prácticas, ¿era un tipo de terapia con este torno psicoanalítico? Sí, Ok, así es. ok, Sí. Por esto, bueno, teníamos que estudiar mucho, muchas lecturas, este, libros de clínica, libros de psicopatología, libros de técnica, ¿verdad? De técnica psicoanalítica, aunque tú no estuvieras estudiando psicoanálisis, o sea, aunque no estuvieras haciendo psicoanálisis, pero como era la terapia psicoanalíticamente orientada, tenías que saber, ¿verdad? ok. Entonces, tenías que asumirlo como si fuera ya un posgrado, vamos a decirlo así. Eso es la licenciatura. Y luego ya en la maestría no se diga, pues ya nos creíamos grandes, ¿verdad? Ok, Entonces, más ganas le echábamos ahí al estudio. ok, Ujú, súper bien. ujú. Entonces, en cuestión de trabajo actual, bueno, sé que usted es maestra, pero qué otros trabajos tiene? Tiene una clínica, hace terapia? Sí, mira, yo por todo el tiempo, desde antes de egresar, casi desde tener mi cédula, te digo que yo ya veía niños en apoyo escolar.
Y ahí en el centro, era particular, está muy bien montado, estaba hecho por el subdirector de Educación Especial del Estado en ese tiempo. Digamos que la forma en como yo entré ahí a trabajar con él, a su centro, era porque era tío de una amiga mía. Y entonces yo decía, yo quería practicar y quería ver como que se sentía atender personas, etcétera, ¿no? Entonces Ujú. estaba yo en el semestre de la carrera y le dije a mi Ok. amiga, ay, preséntame a tu tío, ¿verdad? O sea, yo, total, fui a dar con él en unas vacaciones de verano y entré justo a una capacitación que daba a los psicólogos que iban a apoyarle ahí. Y empecé un entrenamiento, vamos a decir así, de terapias del lenguaje, de cuestiones de técnicas de estudio, de técnicas de diversas áreas, sobre todo conductistas, porque ellos eran conductistas, Ok. ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que para mí era lo máximo, me encantaba y iba 2 o 3 tardes, ¿no? En el día, en la semana. Entonces, me acuerdo de la primer paciente alumna que tuve, pues no resulta que la chica tenía un problema neurológico y tuvo una ausencia que duraba segundos, si tú quieres, pero se desconectaba. Y entonces me asusté tanto porque decía yo, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué Ujú. ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Y luego la chica se reintegraba, era una niña como de 12 años, se reintegraba otra vez y empezaba a hablar y pues nada, lo único que había pasado es que era una ausencia por una cuestión de su problemática, ¿no? No, Este, no, no era una disociación de personalidad o era la no, misma. Ok. no, es una cuestión neurológica. Ok. Ujú, Ok. sí. Esclerosis, tenía una esclerosis tuberosa múltiple, me acuerdo perfectamente bien del Ok. diagnóstico. Estuvo mucho tiempo conmigo, la atendí mucho en cuestiones de apoyo escolar porque una de las funciones que estaba ahí funcionando mal a raíz de esta esclerosis era que no podía ahondar mucho, profundizar mucho en aspectos intelectuales como juicio, inferencias, metacognición, sino que ella trabajaba mucho con su memoria. O sea, ella favorablemente tenía una memoria estupenda ¿Qué edad y en tenía? 12 años, 12. ujú, Ah, ok. sí. Entonces, cuando yo le empecé a ver, yo creo que sí tendría como unos, no me acuerdo bien, 10, 11 años. Es que yo la vi muchos años a ella, Ok. a sacar todas sus secundarias de cuenta. Tuvimos muy bonita relación, maestra-alumna, ¿verdad? Ok. Muy, muy bonita. Entonces, pero sí me asusté mucho. Entonces, lo que te estaba diciendo era cómo no tenía yo mi cédula profesional y yo sentía que ya estaba trabajando en la psicología. Sí. Entonces, pues cuando yo ya tuve mi cédula y me metí a la especialidad y a la maestría y todo, pues yo puse mi consultorio. Entonces, los pacientes que yo atendía, los veía en el consultorio, pero me los supervisaba mis profesores, Ujú. mis supervisores. Ajá. Entonces, si yo salí, yo para el 78 ya tenía mi cédula, porque no te la daban inmediatamente. O sea, perdón, para el 82 egresé, en el 83 presenté mi examen. Y pues, bueno, para decirte, el 84 yo ya tenía todo en regla y empecé con mi propio consultorio y dando clases. Ok. Empecé dando clases en una universidad a alumnos mayores que yo, qué miedo, pero igual me fogueé mucho con ellos, ya de psicología, de carrera de psicología. Este, y bueno, pues todo el tiempo he tenido consultorio. Cuando tuve a mi primer hijo, seguí con consultorio, pero cuando tuve al segundo hijo, dije ya, o sea, cierro consulta, me quedo nada más con algunas clases por horas y atiendo a mis hijos, Ok. ¿no? Atiendo Ok. a mis 2 niños. Cerré 9 años el consultorio
¿Y Y luego cuántos años duró abierto el consultorio? 9, 9 abiertos No, y ok, 9 cerrados. ok, Y luego lo volví a abrir. ok. Y desde tiempo ahora he tenido consulta particular, un consultorio, mi propio consultorio para pacientes adolescentes y adultos en Europa. Y ya cuánto tiempo lleva abierto? Uy, pues ya no sé, ya necesitaría sacar cuentas a ver cuántos llevo en Sí. esta tercera. Ok, ok. Sí, Y sí. por ejemplo, la terapia bueno, que ya estás acostumbrada a dar, sigue siendo igual con este teoría Sí, psicoanalítica. mira, yo me, no sé, ufanado a lo mejor, de que soy muy plástica en la cuestión de la diversidad y del aprendizaje de estrategias terapéuticas. Ujú. Em, Digo, Combinas. yo conozco a mis colegas y Ujú, las diferentes tendencias en psicología y demás, y había compañeros que eran muy ortodoxos, muy rígidos, y no, pues si es esta, y no cambies para nada, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué me dio a mí esa posibilidad de hacer adecuaciones, no sé, para sacar adelante al paciente? ujú. La cuestión de que cuando te dije que daba clases en universidad, Sí, primero empecé en una universidad diferente al TEC, estuve varios años ahí, pero luego empecé a ir al TEC, ok. porque una cuestión azarosa, mi esposo ya, mi novio en ese tiempo ya trabajaba ahí, pero luego él también es psicólogo, pero luego un profesor quedó mal, no pudo dar la clase y entré yo a cubrirlo. Y me encantó, o sea, me encantó ir al TEC y me gustó mucho, iba por horas. Y al mismo tiempo empecé a dar clases en otro departamento que se apoyaba a alumnos que habían tenido problemas con las materias y que pues reprobaban. Entonces, en ese departamento nosotros les dábamos apoyo, apoyo académico. Ok, Es- no sé si has oído hablar del programa de asesoría académica, el PA del TEC, en creo que el sí. cual implicaba, sí, que los alumnos que los condicionaban el departamento académico porque ya tenían ciertas fallas de calificaciones, Ujú, el TEC les decía, pues sabes qué, tu alternativa es recibir apoyo académico, entonces métete a este programa, te quitamos un poco de clases, sin, o sea, puedes seguir llevando hasta 3 clases por decir algo, pero métete a este otro programa. Y ahí era donde entrábamos nuestras materias de apoyo, donde dábamos estrategias de estudio, de manejo de tiempo, etcétera. ok. Ahí fue donde yo dije, a ver, ¿desde dónde les vamos a ayudar a los alumnos, verdad? Pues yo sabía de cuestiones clínicas, yo sabía de la importancia de que a una persona no se le impongan cosas, sino que la persona em, plantee sus propias motivaciones y busque sus propias maneras de afrontar las cosas y demás, y que eso es lo que funciona más para mí, porque pues yo vengo de un entrenamiento clínico, de un entrenamiento en donde, un entrenamiento no directivo, ¿verdad? Donde la terapia no es por aquí te vas, sino la terapia es por dónde te quieres ir. Ok. Ajá. ¿Qué es lo que estropea tu camino? Entonces es, ¿por dónde te quieres ir? ¿Qué es lo que estropeas? Y yo te ayudo a que tú busques en ti mismo tus propias motivaciones y tus deseos y un poco como que te los respetes y te los aceptes o hagas solución de compromiso contigo mismo y tú plantees tus cosas. Entonces, eso que yo hacía en el consultorio, decía, pues, ¿cómo lo podemos aplicar con los alumnos? Ok. Porque son alumnos inteligentes, no hay ningún problema con eso, pero ¿por qué están reprobando? O sea, ¿qué se atora ahí con ellos? ¿Verdad? Y, Eso es. y eran clases, no eran terapias individuales con los Era de alumnos. las dos cosas, ¿Sí? porque en el contexto de una clase lo que hacíamos eran talleres. Ok. Entonces, en los talleres eran ejercicios, no propiamente una psicoterapia, pero sí ejercicios de autoconocimiento, de cuestiones en donde ellos aprendían a comunicarse, aprendían a ser asertivos,
a reconocer cuáles eran sus actitudes, porque hay veces por estar enojados con la vida, con sus papás o con la novia o con quien fuera, con el novio, pues se saboteaban, ¿verdad? Entonces, esto era lo que había que descubrir, o sea, Ok. Sí, y más práctico. clínicamente, sí, Ujú. clínicamente es factible, pero en un ambiente no de materias intelectualizadas, sino materias en donde, bueno, perdón, ejercicios donde los aplicaban a ellos mismos. Ok. Y Sí, es, esta eso, combinación me dio la plasticidad, según yo. sí. Mm, Y eso suena, o sea, muy, pues no toca mucho el psicoanálisis, por lo que escucho. Ajá. Y, ujú. pero también suena más como si trataras más problemas de, pues no depresión, pero sí relacionados por esa rama, no tanto por otros trastornos como ansiedad o, pues digo, porque son Bueno, es niños, que son en el chavos, ajá. consultorio veía neurosis Sí, y los trataba desde el punto de vista psicoanalítico. Y finalmente los problemas, la amplia variedad de manifestaciones de la neurosis tiene que ver con problemas de ansiedad. sí, O sea, ok. Ujú. de fondo, en su explicación, la teoría psicoanalítica habla de que la persona em, reacciona, cuando reacciona de una manera complicada o en dificultad, es un conflicto lo que expresa. Y es un conflicto entre impulsos que desea llevar a cabo, ¿verdad? Y unas defensas que le impiden satisfacer esos impulsos. Sí, Entonces, chocan estas dos fuerzas y lo que surge es una solución de compromiso que se manifiesta a través del comportamiento. Entonces, pero es un comportamiento obviamente inadecuado, ¿verdad? Porque no le logra satisfacer del todo, pero tampoco, pues digamos que ahí la lleva, ¿verdad? Tampoco lo doblega tanto. ujú, Entonces, la técnica psicoanalítica dice que cuando se queda mucho esto sin resolver, la energía se acumula, esa ansiedad, ¿verdad? Esa ansiedad de una o de otra manera va a salir. Y va ok. a salir en forma de síntomas, o va a salir en forma de conflictos, de enojos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la base súper súper Sí. sencilla que como te puedo narrar de lo que explica el psicoanálisis, que es la ansiedad, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, ¿Y hay qué, ahora otras maneras. y por ejemplo, qué tipo de trastornos estabas acostumbrada a ver en tu clínica? En el consultorio siempre he trabajado, bueno, fíjate que me fui como especializando Ujú. en adolescentes. O sea, me Ok, encantan los adultos y adultos jóvenes. O sea, me gusta mucho, hubo varios años o un buen número de años en que yo trabajé mucho mm, con jóvenes como- o a punto de egresar o recién egresados, sí, en etapa de juventud, no todos con grado de alguna carrera, pero en esa fase del desarrollo es muy interesante porque están tomando decisiones importantísimas. No sé, por ejemplo, la cuestión de pareja, en ese tiempo pesa mucho, la cuestión de los trabajos, la relación con los jefes, etcétera, también pesa mucho. Y dependiendo las decisiones que vayan tomando, es que algunos no se conforman muy bien y no están a gusto con su sistema de decisiones y con cómo lo van resolviendo, y entonces se enojan consigo mismos o con los demás, etcétera, y acuden a terapia. Haz de cuenta que esa línea de ese grupo de pacientes a mí me venía muy bien. Creo que ok, me podía dirigirlos, encontrar, entender, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Otro grupo de ellos con manifestaciones obsesivas. ok, Este, eso se presenta mucho en terapia, ok. ¿verdad? Los obsesivos, los que casi no van mucho o no acudían mucho, pero tú llegué a tener,
son los más con cierta actitud psicopática, Sí, ¿verdad? Ellos sí son más resbalosos como peces enjabonados y no se quedan, ¿verdad? Pero pero sí este, llegó, ok, pero sí llegó a tratar sí varios así. llegué Sí. a tratar. Ajá, Y recuerdo y hace que, muchos años. Ujú. recuerdo que Vale, en perdón. clase nos comentó que tuvo, no me acuerdo si era una paciente suya, pero era alguien con esquizofrenia, que nos contó una anécdota. Mucho, hace muchísimo tiempo, Ujú. sí. Sí, mira, yo he tenido 3 no, 4 consultorios diferentes y sí, fue como en el en el tercero, sí, creo que fue segundo o tercer consultorio. Me Ok, acuerdo muy bien, porque llegó y en la sala de espera estaba, no sé si ese es el caso, pero tú me aclaras, una joven como de 36 años, menos a lo mejor, con su mamá y su esposo. Y entonces dije: "Qué raro que vengan, que la traigan", porque pero todos llegaron juntos o la porque dejaron. la tra sí, sí, no, Ujú. o sea, ellos fueron y a los 3 los pasé a ver de qué se Ok, trataba. No, era una paciente que decía que veía demonios en los espejos, ¿no? sí, Y en las ventanas de su casa. Entonces, ellos lo optaron por taparlos, cubrirlos con, sábanas, ajá. Y él, ya cuando pude quedarme con ella, pues, lo que ocurría era que en su alucinación y en su delirio, ella decía que eran demonios, ¿verdad? Bueno, y ¿qué quieren, verdad? ¿Qué quieren los demonios? Es un poco explorar, qué ideas son las que mm. están ahí. Sí, es Y un le poco. hablaban los demonios? Sí, o Sí, sea, ahí la situación, digo, explorando, tenía que ver mucho con cuestiones de su vida sexual que ella no, como que no se aceptaba a sí misma, ¿no? ok. En sus ajá, entonces, sí, afortunadamente pudo hablar sobre eso, ¿no? Y por ejemplo, digo, eso es bastante de, pues, de la teoría psicoanalítica, que son represiones de un tema Sí, sexual. ¿Los sí. demonios le decían explícitamente sobre ese tema sexual? O, No, no, fue asociación de ella, o ok, sea, ella, haz de cuenta que cuando interrogas sobre qué le dicen y no al revés, como lo haría cualquier hijo de vecino, le diría, no, mira, ven, no hay nada, a ver, asómate, observa, mira, nosotros no tenemos miedo, quiere decir que no lo vemos porque no está. porque no O sea, existe. en la terapia es, a ver, Meterse. pues meterse, Ujú. sin miedo, porque pues sí te da miedo. Sí, Entonces, no, entonces ya una vez, bueno, y como que en qué piensa o qué le recuerda o qué así, no me acuerdo exactamente cuál fue el hilo de la asociación libre de ella, hace muchos años. ok. Te digo porque todavía no nacía mi segundo hijo, porque yo dejé ese consultorio, cerré ese consultorio cuando nació mi segundo hijo, y mi segundo hijo tiene 25 años. Entonces, nada más para que tengas una idea. No me acuerdo muy bien, ¿verdad? De Y la por asociación ejemplo, o de la asociación. cuando son... ¿Ese fue el único caso que tuvo de esquizofrenia? ¿Que recuerdes? ¿O? No, pues, te digo, al estar yendo un año al hospital psiquiátrico, el Hospital Psiquiátrico de Ok, Monterrey, sí. ese Ujú. se llama Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica. Este, ahí pues todas las mañanas veíamos psicóticos, ¿verdad? Sí, yo estuve yendo Ah, a ¿lo un, conoces? pero no era un hospital, era un centro que ya lo está, como que ya el TEC ya no lo quiere y lo está poniendo en venta. Nada más eran, creo que ahorita nada más hay como 15 usuarios, Pacientes. pacientes, Ajá. y son pues de esquizofrenia, bipolaridad, pero no es, es más como les ayudan y les enseñan habilidades sociales para que Es consigan un de trabajo. rehabilitación Sí, social, el que está en ajá. la colonia Buenos Aires, creo, ¿no? La Caracol, en Buenos Aires, por ahí. Que es el que con el que tiene el TEC.
Sí, creo que, ajá, creo que sí, es como, es un lugar como medio viejo que antes era una escuela. Sí, Sí, es correcto. Sí, ahí, sí, ahí sí. yo estuve Sí, yendo y pues me la pasé muy bien. está Ahí bien, como está servicio bien. social Cierto. Ajá. y sí me tocó ver muchas personas pues con esquizofrenia y Ujú. siempre me ha impresionado las historias donde con la psicoterapia pueden solucionar bastante. Digo, no, tal vez no Sí, completamente, pero sí a un punto bastante considerable las alucinaciones. Y te sí. quería preguntar que si te acuerdas qué manera fue en la que tu paciente, la que veía los demonios, cómo llegó a solucionar o si llegó a solucionar sus problemas de alucinaciones. Mira, yo creo que ella estaba también en interenlace con psiquiatría, con psicofármacos. Entonces, Ujú, eh, cuando haces esto y trabajas en relación con psiquiatría, es muy importante que hacer una muy buena mancuerna con el psiquiatra o la psiquiatra, porque las, mientras tú trabajas la cuestión emocional a través de la asociación libre, de los ejercicios, de las pruebas o de lo que apliques, el psiquiatra va tratándolo, pues neurológicamente, hace una intromisión, vamos a decir así, en su sistema nervioso a través de los fármacos sí, y trata de regular precisamente las funciones psicológicas, ¿verdad? Que estén ahí implicadas. Nada más que para hacerlo necesita, pues muy bien calcular muy bien las dosis, necesita haber muy buen control de parte del paciente y la familia para que los fármacos estén, bien dosificados y que se estén apegando al tratamiento administrado por él. Entonces, esta mancuerna más la cuestión de la red de apoyo psicosocial que pueda recibir de sus familiares o de alguien más con que tú ibas. Imagínate, o sea, esas tres redes, ¿verdad?, de atención entrelazadas, pues es un buen soporte para una persona que ha perdido el control de sí mismos. sí, Entonces, esta señora joven, madre de familia, etcétera, teníamos que trabajar con ella la parte de cómo asociaba su vida sexual a cuestiones en donde ella tenía que ser como castigada por pecados cometidos ok, por el ejercicio de su vida sexual. Entonces, teníamos que trabajar estas creencias equivocadas acerca de el placer que se siente en la actividad sexual, el cómo es importante esto por su edad, etcétera, ¿no? E ir quitando estas ideas erróneas acerca de la mm. misma. ¿Y ella era muy religiosa? Sí, Sí, ok. sí, sí. Entonces, esa fue mi tarea ahí con ella, ¿verdad? Trabajar en relación a que aceptara esta parte de su vida, como, y la integrara como algo fundamental. Mientras que el psiquiatra hacía lo suyo a su vez con la cuestión de las alucinaciones y los delirios para controlar un poquito eso, ¿verdad? Sí, Ujú, porque pues los antipsicóticos son, o sea, se basan más en reducir las alucinaciones, pero no tanto ujú. bueno, los otros Los síntomas contenidos, negativos. Ujú, exacto, los significados. sí. Y bueno, ahorita me acordé que leí hace, bueno, no leí, escuché en un podcast un caso de un psicólogo, no me acuerdo si era psicoanálisis, según yo no. Era un psicólogo que lo llaman para ver a la señora marca, una madre marca al psicólogo y le dice, ayúdeme, mi hija está teniendo alucinaciones con un demonio, ¿no? Igual. Y va al psicólogo, la mamá lo recibe y le dice, no, pues se saludan, se introducen, 5 minutos están hablando y ya le dice la madre al psicólogo, bueno, ahí viene mi hija, yo me voy a ir a mi cuarto para que estén a solas. Y ya se va la mamá, llega la hija y el psicólogo le dice a la niña,
no puedo creer cómo, no puedo creer cómo aguantas a tu madre. Fue insoportable, egoísta, solo piensa en ella. Y la niña, pues sorprendida de lo que le dijo el psicólogo, entró como que hizo un clic y yo también siento lo mismo. Y al Ujú. psicólogo le dice, y bueno, cuéntame de tus alucinaciones. Y la niña le dice, no, pues mis alucinaciones escucho una voz pues, de un demonio que me dice que mate a su mamá. Entonces, la niña al escuchar que el psicólogo no aguantaba a su madre, Mm, significó de que, entonces no está mal que me caiga mal mi madre o que la llegue a odiar. O sea, sí es ya, normal. Ella reprimía ese sentimiento de odio a su madre porque pensaba ujú. que ella debía de amar a su madre Sí, 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 incondicionalmente. Y sí. gracias a ese descubrimiento se le Intervención. Ujú. bajaron las alucinaciones Ya. impresionantemente. Es muy fuerte en nuestra mente, ¿no? Sí, Y cómo vamos creando cosas. Ujú, cierto. Pues es muy similar a como cuando Freud empezó a decir, pues no es suficiente nada más con atender la parte anatómica o funcional, sino qué está pasando, qué más está pasando en términos de lo que significa para el paciente, ¿verdad? Entonces, qué reprime, cuáles sus defensas, por qué le causa tanto conflicto, sí, ¿no? y más que nada pues la historia de su infancia, que es donde Ya todo, bueno, se va tu cerebro generando, se se va desarrolla ensamblando. y crean sus conceptos y sus maneras de ver el mundo. Y que son las cosas que más inconscientes están porque pues eres un niño y yo Claro, muy apenas me acuerdo de antes de los 7 años. No, sí, no es recuerdo. correcto. Ajá. Entonces son las Sí. cosas más Fíjate, difíciles de qué encontrar. interesante eso es el justificante o la base de la importancia que tiene la asociación libre, ¿no? En la psicoanalítica, porque, bueno, yo me acuerdo mucho de esta anécdota que contaba Freud en sus artículos técnicos, de que en un incendio no basta con quitar el quinqué o la lámpara que produjo el incendio. O sea, no nada más por irte a la fuente o a la etiología de la que causó el problema, se va a solucionar el problema, ¿no? Ujú. El incendio ya se dio, ya Sigue se prendido quemaron. en fuego. Sí, Si sí, cortas el ¿verdad? gas, se sigue prendiendo en Sí, llamas no todo el porque quites edificio. la lámpara. Y hay veces, bueno, todos sabemos la importancia que tiene la etiología de los problemas, el inicio, ¿verdad? El porqué. Pero el detalle es que el paciente lo vaya descubriendo por sí mismo a través de sus propios recuerdos y a través de sus propias asociaciones, y para que vaya venciendo las resistencias, para que venga el recuerdo, ¿verdad? Y que entonces venga un cambio intencionado, no un cambio indirecto. Entonces, se aprende mucho de lo técnico, de lo teórico, y bueno, ya tú tienes que hacer las adecuaciones con los pacientes. Sí, y Es, hay también hay una gran diferencia, como dijiste, de que el paciente lo descubra y que tú no se lo digas. O sea, si Ujú. llega un paciente y tú le dices, no, seguramente tienes un trauma a los 4 años, seguramente algo te Pasó hizo, esto. ajá, igual y pasó esto y Ujú. el cliente no, No le cae el ajá, 20 no le porque cae, tu no cuerpo conecta siente nada y no les funciona ego para nada. distónico totalmente, ¿verdad? O sea, no es mío eso, quién sabrá Dios dónde lo Ujú, leíste, ¿verdad? Pero no es mío. ujú. Aunque tenga razón, Ajá, pero aunque sea exactamente eso y no lo va a conectar ujú, con nada. es correcto, es correcto. Ujú. Por eso es el trabajo de las resistencias, cosa que también Freud tenía esta otra forma de explicarlo con una analogía, porque él decía que es como si lo comparas con la pintura, por ejemplo. Para pintar una obra, tú tomas un lienzo y le vas agregando colores de la pintura, ¿verdad? Pintura de colores o lo que sea, y vas creando la obra, la pones sobre un lienzo. En cambio, en la escultura, tú lo que haces es que le vas quitando cosas a la piedra y va surgiendo el Como si producto, descubrieras la como pintura. si Ujú. descubriera. Entonces, él decía que el psicoanálisis es como la escultura.
Vas Sea, tú quitando. vas quitando las resistencias, ¿verdad? Vas descubriendo las resistencias, las vas quitando y va surgiendo y va surgiendo y va surgiendo Sí. el impulso, la formación de compromiso, los deseos inconscientes, las defensas, lo que sea. Y entonces surge la situación que, Claro. cómo se suscitaron los hechos. Y así Ujú. hay muchas cosas también, o sea, no es tampoco solo una Es- terapia, o sea, incluso una conversación así, eh, agarrar eh, confianza, sí, empiezas con las cosas sí, aburridas y luego ya te empiezas es a correcto. desenvolver. Pues Entonces se necesita habilidad para ser entrevistador, Jorge. sí. Sí, totalmente. Ok, Me di cuenta en ok. mi primer episodio. Sí, Ok. que fue, pues lo considero pues un amigo, digo, Ujú. ya más de 50 años, pero es Ok. mi Tu amigo amigo. psicólogo, ¿no? Qué padre. Y Ajá. yo lo tengo muy marcado como el que me enseñó pues, la terapia Mm. moderna, que es el conductivo-conductual. Y él Cognitivo-conductual. le tiene Ujú. un ligero prejuicio al psicoanálisis. Oh, y no Ujú. es el único. Sí, no, hay mucha gente Sí. así. Y yo no sabía, pues Y que usted, viceversa. ajá, yo no sabía que usted era o sea, que tenía su teoría en el psicoanálisis. Entonces, queda Sí, súper bien esta comparación de las ya. diferentes maneras de, pues, ver a un paciente y cómo tratar diferentes Fíjate que trastornos. yo tuve que leer mucho de las terapias contextuales y la terapia con los diferentes tipos de terapia cognitivo relacionadas con cognitivo-conductual, porque es una serie de técnicas diferentes, a raíz de cuando empezamos la carrera de psicología clínica y de la salud en el TEC. Yo estaba en el equipo que diseñó la carrera, el Ujú. primer plan de estudios. Y entonces yo dije, no, tengo que ver cuáles son las novedades en psicología. Y una de mi filosofía, de mis bases filosóficas para el armado de esto, es que si es una licenciatura, tú debes de conocer lo mejor de la psicología. Si es una licenciatura en psicología, tienes que conocer las psicologías actuales, imperantes, con fundamentos, ¿verdad? Y sin prejuicios. O sea, yo viví en mi época de estudiante y de carrera, pero se daban unas batallas campales entre las diferentes teorías, Sí, como no me te imagino, me imagino. imaginas, así. ¿Sabes cómo lo comparábamos? Yo ahora lo comparo como si fuera de la psicología misma, como la adolescencia, en donde está tratando de adquirir identidad, como si lo comparáramos como con una persona a la psicología. Ok, Y dices, la psicología está como muy dura, se está pelea transformado. tanto, ¿verdad? Sí. De hecho, sí. Y entonces, así nos peleábamos. Hermoso porque por un lado nos permitía estudiar mucho la psicología que elegías. O sea, cuando yo te digo que estudié psicoanálisis, tú puedes venir a ver mis obras completas de Freud, porque a los que nos metíamos, todas subrayadas. O sea, Sí, están leídas, o sea, están analizadas, no nada más leídas, están analizadas, o sea, están revisadas de pe a pa obsesivamente como si fuera una religión. O sí, sea, sí, no, qué locura. totalmente. Este, entonces, mm, Y ¿qué hay, hacían? Pues que se reforzaba mucho en lo que tú creías, en la psicología que tú creías, y entonces esto, pues el enemigo estaba afuera, y el enemigo eran todas las otras sí, corrientes, ¿verdad? y Hasta ahí que es cuando se pone un poco empieza. peligroso, porque se convierte pues en una ideología, como muchas personas ven al psicoanálisis como una ideología, incluso pues hasta como filosofía. Hay muchos filósofos que basan sus ideas en el psicoanálisis y así se la llevan Sí, viendo que la única manera en ver el mundo es por el psicoanálisis. sí, Y mucha gente odia eso. O sea, lo sí, ven pero como el enemigo. fíjate, eh, es hermoso Ujú. porque sí se requiere plasticidad, y si tú estudias profundamente de una manera analítica, no de machete ni cosas así, si lo estudias con apertura, empiezas a valorar
otras formas de comprender al hombre. O sea, eso es lo que creo que a mí me ha guiado a ver, si existe la filosofía y existen corrientes en filosofía, pues por algo existirán, o sea, Sí, algo bueno tienen que estar diciendo los filósofos. Vamos a entenderlos, a tratar de entenderlos y de escucharlos y de ver. No siempre ocurre al revés, o sea, por ejemplo, hay veces los filósofos no les gusta la psicología, o al revés, o sea, psicología ha sentado muchas bases para, por ejemplo, la pedagogía, ¿no? sí, Para estos estudios que tratan de ver por qué los humanos aprendemos, cómo aprendemos. Entonces, pero hay veces al revés, no. Entonces, necesitamos ser un poco más con apertura de que hay varias formas de ver o de considerar al hombre, y que además puede que estén como, yo siempre les digo, como modelos que se empalman, o sea, que tú tienes que ver que el hombre es el hombre y entonces lo puedes explicar tú desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, totalmente. ¿verdad? Y Y ahí yo si somos creo, de complejos. sí, y ahí creo que es donde entra lo mágico que es como usted, que también combina, o sea, que es flexible y combina con diferentes terapias. Por el momento Ujú, yo empecé leyendo a Carl Jung, bueno, que ujú, es pues estudiante de Freud, pero sí, le dio un giro con los arquetipos y a mí me encantó, o sea, eso me atrapó ujú, y dije, ujú, por esto voy a estudiar psicología. Y luego leí, de Freud nada más he leído su libro de interpretación de sueños y me ujú, gustó, pero no me atrapó como lo hizo Jung, por ejemplo. ujú. Pero al conocer a mi amigo psicólogo, a Nico, Ajá, ya me hizo pensar de que no, eso no es todo. También están las nuevas así es. terapias que son más prácticas y son más de reducir los síntomas, no tanto de Ajá, entender la ajá. causa del problema. Y que Claro, sí claro. tiene uso para, pues, a corto plazo, por ejemplo. Ajá, claro, claro, claro. Y yo creo que Ujú, por eso creo que me estoy formando por ahí. Por ejemplo, mm, también leí de los diferentes eh, desórdenes de ujú, personalidad. Y bueno, ujú, pues que hay bastantes y que hay gente que considera que unos no existen. Por ejemplo, en el DSM-5, el DSM, así se dice. Sí, sí. DSM, sí, DSM-5, sí. Que Ujú. siempre están cambiando sus categorías de trastornos y siempre los mueven. Y el Es, trastorno de personalidad, por ejemplo, el histónico, que es ujú, el que quiere llamar la atención, me parece. ujú, Esos trastornos, yo nada más los puedo, bueno, a mi opinión, solo los puedo ver de una manera psicoanalítica, que es en tu infancia sucedieron ciertos traumas o la manera en la que te criaron no fue la más adecuada y por eso tienes un concepto de la vida diferente. Y la única manera ujú. bueno, la mejor manera de solucionarlo, Explorarlos. ajá, es Ujú, encontrar qué fueron las ideas que aprendiste de niño y no tanto más claro. como solo resolver los síntomas, porque no creo que ayude mucho. Mira, lo que pasa, bueno, es que, por ejemplo, el psicoanálisis es una teoría con muy entrelazadas, sus conceptos tienen mucha congruencia entre sí, o sea, está muy fortalecida la teoría, porque es un andamiaje muy bien hecho. Pero también psicoanálisis es un método de investigación, tanto de teoría como de cuestiones prácticas. Pero también es una tercera cosa, que es la psicoterapia, ¿verdad? Ok, Es una técnica, una serie de aspectos técnicos basados en la teoría psicoanalítica que te permiten indagar en cosas del paciente. Entonces, si tú estás viendo pacientes, necesitas a fuerza guiarte con esa técnica, claro, si lo eres desde el punto de vista psicoanalítico. ujú, Pero
tan rico toda la base del psicoanálisis que te permite, por ejemplo, entender el método clínico. O sea, el método clínico que usan los médicos en la entrevista con su paciente, que tú puedes distinguir claramente un poco lo que veíamos en clase de lo que es una anamnesis a lo que es una entrevista clínica propiamente dicha. Los médicos, pregúntale a un médico internista, te va a decir cómo va haciendo el interrogatorio, ¿verdad? Y cómo le va campechaneando, en donde él pregunta cosas que necesita saber del expediente, ¿verdad? Para ir armando su Sí. expediente, pero sabe escuchar, y entonces dependiendo de lo que le diga el paciente, entonces lanza la siguiente pregunta. Y ahí se va, por eso te digo que campechaneando. Eso el psicoanálisis lo tiene de una manera hermosamente escrita en los artículos técnicos. Hermosamente, Sí. porque es muy difícil llevarlo a cabo si no respetas al paciente. Si todo lo centras en ti, pues no sabes escuchar. No sabes Claro. escuchar. Ujú. Entonces, este método, esta forma de concebir al hombre en donde no sabe que sabe, decía Freud, ¿verdad? No sabe que sabe, el paciente no sabe que sabe. Ujú. Entonces, tú tienes que enseñarle a que se escuche a sí mismo para que vea que sí sabe, ¿verdad? Pero que lo tiene inconsciente. Sí. Entonces, es toda una tarea. Em, ¿A qué voy con esto? A que esto, por ejemplo, ahorita hay un área de la filosofía muy interesante que se llama filosofía clínica. No sé si tú la has escuchado. No. La filosofía clínica está trabajando, está aplicando este método clínico de escucha, una escucha en donde no criticas al paciente, en donde no eliges tú al paciente, en donde aprendes a escuchar, ya aprendes a ir descifrando las emociones de los pacientes. No se las enchufas, sino Ok. que tú les preguntas si eso es lo que estás sintiendo o qué es lo que estás sintiendo. Lo que aprendes es a controlarte, a manejar tu ansiedad, y pues si tú manejas tu ansiedad, vas a poder ayudar al paciente a que maneje la suya. Ok. Filósofos clínicos, dices tú, caray, ¿verdad? Sí, no Entonces había escuchado ese término. ya te di el ejemplo de un médico internista, ¿verdad? Que tiene un buen entrenamiento en clínica, y un filósofo. Entonces, ¿qué tal un profesor? ¿Qué tal un profesor que usa técnicas activas en el aula, ¿verdad? ¿Y qué implican las técnicas activas? Tiene que ser muy dinámico y tiene que decir, a ver, ahora sí la aplico esta técnica y ahora no, ¿verdad? Este grupo creo que no va a responder por esto y por esto, ¿verdad? Y entonces hace un vaivén con el grupo para ver si aplica o no. Eso es clínica Adaptarse. en Ujú. educación. Sí. Ok. Es clínica en educación. Ajá. Hay otro ejemplo, con niños. Con niños, lo que hacía Piaget. Mm. Piaget, todo un maestro, y era biólogo. Biólogo que se metió a la psicología y que además hizo toda una corriente, Sí. ¿verdad? Entonces, en su corriente, lo que fue instalando fue el método clínico para atender niños, para escuchar aspectos cognitivos. Entonces, le decía, por ejemplo, en sus pruebas, pon junto lo que va junto. No le decía que pusiera junto, no le decía que pusiera junto todos los triángulos, o Ujú. todos los, o todos los números 8, o todos los números pares. No, 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 no. La pregunta es súper abierta, pero tenía la intencionalidad de hacer que el otro trabajara y que sacara sus cosas que ya tenía acomodadas mentalmente, ¿verdad? Y que entonces resolvieran la pregunta. Entonces el niño podía decir, pues yo conozco los rojos, voy a poner todos los objetos rojos. Sí. Ahí se demostraba su habilidad de categorizar. Ujú. Sí, las Sí. categorías. Y entonces ya no le dice el psicólogo lo que tiene que hacer, sino que es el niño el que se va guiando a sí mismo. Mm. Mm. Nada más aquí interrupción. No, se me olvidó preguntar cuánto tiempo tienes disponible. Tenemos, Llevamos una hora. Yo, qué increíble. yo me echaría ¿Cómo más. ves tú? ¿Cómo ves unos 15 minutos más? Ok, perfecto, perfecto. Ok, muy Bueno, bien. aquí una pregunta más a bueno, he estado leyendo también mucho de la terapia de exposición, que esto es Ujú. más ¿De moderno, qué? que va Ujú. junto con
cognitivo-conductual. ¿sí? Y bueno, bueno, seguramente ya la conoces, pero se basa en que enfrentando tus miedos y de una manera, con una jerarquía, Gradualmente. ajá, Ujú, gradualmente, sí, eres capaz de reducir tus niveles de ansiedad poco a poco. sí. Pero también está la crítica que hay pacientes que de plano no pueden tener la terapia de exposición, que no hay Ujú, manera en la que puedan aguantar el estímulo. Pero en los libros que yo leí decían exactamente eso, que van a haber personas que te van a decir que no pueden con el estímulo, pero de todos modos tienes que empujarlos. Y que hay que ser, o sea, que todos se pueden beneficiar con la terapia de exposición. Y quería saber, pues, tu opinión sobre que si realmente no hay excusas para la terapia de exposición o que sí hay excusas. Yo creo, como clínica, creo en el timing. Ujú. Probablemente la resistencia pueda estar muy alta porque la persona simplemente, ahí está la sintomatología, ¿no? Entonces, a lo mejor a la primera o en las primeras intenciones no va a poder, pero gradualmente es factible. No sé si en 100% con todos, no creo. O sea, sinceramente no creo que aplique para todos porque hay diferentes tipos de personalidad, diferentes edades, hay lo que sabemos que se le llama como estructura de personalidad muy rígida, ¿no? O sea, muy, muy rígida, que tiene sus patrones y que tú mismo te tendrías que cuestionar qué tan conveniente es romper esos patrones, ¿verdad? Cuando a lo mejor la persona no puede crear otros patrones. O Ok. sea, necesitamos manejarnos con estructuras porque si no nos quebramos. Sí, Ujú. porque hay personas que tienen menos flexibilidad y esta Sí, plasticidad que es para sí, generar nuevas maneras de afrontar sí, sí, diferentes sí, cosas. así es. Cierto. Y Ujú. ahí es donde entra también la otra terapia, pues la que le sigue al cognitivo conductual, que es la de el ACT, que es de aceptación y compromiso, ¿no? Ujú, Creo que así ujú. se traduce. Sí, sí, Ajá, es una modalidad. ajá, sí, 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 sí. que es Ajá. pues bueno, que entra pues el mindfulness y esta manera de aceptar pues el pensamiento negativo como si fuera una nube, como que va y viene, pero realmente a ti no te va a pasar nada. Esa técnica la usas de alguna manera? ¿Crees que es útil? ¿Crees que... Híjole, con los Ujú, pacientes obsesivos ujú. es muy útil, este, porque se rigidiza mucho los patrones, o sea, los patrones de respuesta, pues se estereotipan, se rigidizan, y entonces la persona no puede salirse de su propio ritmo de respuesta, tipo de respuesta, y bueno, pues por eso acude a consulta. Claro. Y entonces sí, o sea, tú tienes que como que hacer esa lectura de qué es lo que se rigidiza. Yo, como una anécdota también, algo inusual o algo, al mismo tiempo, en un año, a lo mejor no exactamente en las mismas semanas, pero en el año sí, trabajé con 3 personas jóvenes obsesivas o varones, con síntomas muy marcados, en donde se parecía mucho el patrón de respuesta. Pero entonces uno de los patrones era, por ejemplo, uno de ellos, me acuerdo perfecto, se mordía los que tenemos así en las uñas, Los lados. los laditos. Ujú. Pero todas, Jorge, o De sea, todas no las creas uñas. una o dos, no, no, todas las, y Sí. les sangraban, ¿no? En donde estaba con la ansiedad y bueno, pues, y bueno, el punto es que él tocaba la batería como hobby y había dejado de hacerlo. Entonces, ¿Por eso pues ahí, mismo o no, no? no, como Ok. que tenía otro trabajo y otras cosas, y entonces no, pues la carrera es, vamos a apoyarnos también en algo que te gusta hacer y que saques tu energía y que haya una disociación ahí con respecto a la otra actividad, mientras en lo que vemos por qué se instaló tan fuertemente este patrón de respuesta. Y muy, muy bien que
que se pudo un poquito como relajar esa situación, ¿verdad? Para desestructurar ese patrón y es hacer algo con las manos, que no le lastimara Sí. y que sí sacara su energía. Muy parecido con los otros dos y el otro de ellos sí tocaba la batería también, te digo, fue una cuestión totalmente circunstancial. Ujú. Nada más que el patrón de respuesta eran los miedos que tenía a dejar las cosas de la llave de gas abierta de la estufa de su casa o las puertas abiertas, Ujú. Y iba y las checaba cada... y iba y las sacaba, o sea, Ujú. del libro, Ok. sí, impresionante. Y Y, bueno, era también, ¿qué haces, verdad? ¿Qué vas a hacer? o- Un poco que te ayude mientras alcanzas a ver ese patrón. Ujú, y por ejemplo, ahí mencionaste en el primero que ujú. le ofreciste como una alternativa a estar mordiéndose las, bueno, Sí, no sí, las en lugar uñas. de sus uñas, sus dedos. Pero Ujú. ahí lo cambiaste por algo más saludable o fue otro, otra compulsión, No, no, pues, fue diferente. algo colateral Ujú. que ayudó en lo que trabajábamos el síntoma, Ok. ujú, Y sin que llegara a a convertirse en como compulsión. Ok. como otra conducta. Ajá, Sí, porque no se trata de solo desplazarlo por otro problema. claro. Ok. Ujú, sí, Y bueno, ya, así está. última pregunta. ¿Crees que hay casos incurables? Sí, Sí, claro. totalmente. Sí, sí, totalmente. Y cómo los afrontas? Si es que has tenido. Mm, pues, a ver, uno de los casos más difíciles, no sé. Hubo un caso muy, muy complicado de una persona que fallece su papá a los 9 años por un asesinato, lo asesinaron, y a los 18 de él surgen los síntomas, o sea, no fue inmediatamente, Ok. ¿sí? Fue un poquito antes, sí. Este, y fue muy difícil porque implicaba que sacara su carrera, que no se peleara en casa, que no se tirara a las drogas, que no se perdiera, ¿no? Entonces, ese caso fue muy difícil, salió adelante, se graduó, Ok. fue un buen tiempo a terapia, un buen tiempo. Y pues sí, tenía actitudes que la verdad yo de repente dudaba porque decía, se me hace que no se va a quedar, ¿verdad? Y pues no, permaneció otra persona muy complicada físicamente, con muchos problemas de salud, pero también con muchos miedos, miedo a socializar, miedo a que le hagan daño. Y bueno, pues se repetía algo ahí de su historia que en torno a cuestiones de Ok. abuso sexual. Y entonces, también, ahí fue más que nada, una terapia muy larga, luego dejamos de vernos mucho tiempo y luego volvió como para dar un seguimiento y también otro lapso muy, muy largo de terapia como de mantenimiento, ¿verdad? Ok. Este, sí se requiere como que mucho apoyo de parte del entorno también. Son casos muy complicados, muy, muy difíciles. Hay otros que nunca van a terapia, o sea, Sí. tú dices, pero tú dices, pues nunca va. Este, Otros son las depresiones muy, muy fuertes, las depresiones muy graves, que por el peligro que tienen en la cuestión de la autolesión o el suicidio. Esas situaciones requieren mucho acompañamiento, mucha energía tuya también, mucho compromiso para con el paciente y la familia, y entonces te demanda mucho, ¿verdad? Ujú. Entonces, el pronóstico no siempre es muy optimista, entonces tú también te devastas, ¿no? Tú también te cansa, eh, te lastima de alguna manera, ¿verdad? Y por Ujú. ejemplo, No ahí, sale tan rápido la situación. ajá. Mm, Y por ejemplo, cuando no ves progreso y el paciente tampoco lo ve y te sientes
desanimado con el pronóstico y a veces no está este sentimiento de que pues ya realmente no vale la pena seguir con la terapia o está la idea de no, hay que seguir con la terapia, tenemos que mantener la esperanza viva y que sí se puede, aunque tarde años, sí se va a poder. ¿De parte de quién, Jorge? Bueno, o sea, como el psicólogo, como el terapeuta, o sea, tener esa idea, ¿crees que ayuda aún sabiendo que el pronóstico es muy malo? No, sí ayuda, por supuesto. Totalmente. De hecho, esa actitud y ese pensamiento es el que sostiene la terapia. Y, Sí, y lo dime. recomiendas 100% con cualquier caso, que siempre se mantenga La actitud, ajá, la actitud para bueno, alargar la terapia lo más posible. o sea que la actitud, esa sea como permanente o base, Sí, pe- porque sabemos que va a flaquear. Como va a flaquear, porque te digo que desgasta, entonces es estar muy consciente de cuando venga esa debilidad, ese debilitamiento, y que verdaderamente seas honesto contigo, ¿no? Como terapeuta. Es si sí puedes seguir o no puedes seguir, porque es muy importante tu salud mental. claro. Entonces, si no puedes seguir, lo más honesto es, pues, transferirla a un colega, ¿verdad? Si sí puedes seguir, entonces reconocer tú que te debilitó, revisar por qué te debilitó, ¿verdad? ¿Qué en lo Sí, personal? Si es necesario que acudas a tu terapia, pues tienes que acudir o volver, ¿verdad? claro. Este, y bueno, pues hacer esa pausa Ujú, de salud para ti, y luego seguir atendiendo al paciente, pero es muy importante el estar consciente de ti mismo. Por claro. eso recomendamos mucho que los psicólogos, cuando ven pacientes, acudan a terapia. Claro, Que porque sí, igual y puede ser tu culpa el del pensamiento de que no hay esperanza. Igual y sí hay, pero no la estás pudiendo ver. Ujú, exacto, por lo cansado que estás o el agotamiento, ¿verdad? claro. Bueno, Sí. pues eso es todo. Fue un Ujú, muy buen episodio. Me gustó ujú. mucho la conversación Qué bueno, Jorge. y ojalá se repita. Claro, Cuando gustes, podemos abordar otras cosas, claro, me es, faltaron yo creo que la mitad temas. de mis preguntas. Fíjate, es que, sabes que hay otros temas que a mí me han apasionado y que no te comenté, pero estoy participando mucho en diferentes instancias de grupos de psicólogos a nivel nacional. Ok, Eh, Tengo más o menos una visión o un panorama de lo que se está haciendo con los colegas ya credencializados, y ese tema también es muy importante actualmente, ok, ¿verdad? Y bueno, pues por mencionarte uno, el otro tema que es mi pasión, pues es claro, la educación superior. ok. Ujú. Entonces, eso es otra área. Bueno, Mm. pues estaba pendiente de esos temas que platicar. Ok, ¿Algo ok. que quieras promover? Bueno, pues cuando eliges algo, es muy importante que te lo creas. O sea, que verdaderamente profundices y hagas todo lo necesario por conocerlo, que no te vayas con los prejuicios. Lo digo por lo aprendido en el transcurso de la psicología, ¿verdad? De andar por la psicología. Porque hay varias psicologías, no hay una psicología, ¿verdad? Claro, Como lo has demostrado en estos dos programas. Hay varias psicologías. Entonces, pero independientemente, si no fuera psicología, que fuera otra área, que verdaderamente te apasiones con lo que haces. O sea, si cualquier área que elijas, ¿no? De carrera o lo que sea, es muy importante porque mm, ahí pones mucha de tu energía y de tiempo. claro, Entonces, pues que sea algo que te guste, que sea algo bonito, ujú, que totalmente. te haga. Ujú. Pues Creo muchas que eso. gracias. Ok, Muchas ándale, gracias. Nos vemos. hasta luego. Adiós. Bye.